En este video presentaré una reseña y análisis del cuento Un pacto con el diablo, del escritor mexicano Juan José Arreola. Abordaré brevemente la vida y obra del autor, el contexto del cuento, su argumento, la estructura narrativa y el análisis de personajes mediante el modelo actial de A.J. Greimer, y finalmente una interpretación general de su obra. Todo esto con el objetivo de comprender el sentido crítico y simbólico del relato. Juan José Arreola nació en Zapotlán el Grande, Jalisco en 1918 y falleció en el 2001. Es considerado una de las figuras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Su obra se caracteriza por la brevedad, la ironía, el humor negro, la sátira y una profunda reflexión sobre la condición humana. A diferencia de otros narradores de su época, Juan José Arreola no se enfocó en la novela extensa, sino que encontró en el cuento y en el texto breve un medio ideal para desarrollar ideas filosóficas, morales y existenciales. Su estilo combina elementos fantásticos, alegorías y simbólicos, con una crítica constante a la sociedad moderna, la ambición, el poder y la hipocresía humana. Entre sus obras más importantes destacan Confabulario, Bestiario, La Feria y Paléndroma. Juan José Arreola también fue un gran promotor cultural, maestro y divulgador literario, influyendo notablemente en generaciones posteriores de escritores mexicanos. El cuento Un pacto con el diablo fue publicado en 1952 y forma parte del libro Confabulario, una de las obras más representativas de Juan José Arreola. Este libro se inscribe dentro de una corriente literaria que mezcla lo fantástico con lo filosófico, lo satírico y alejándose del realismo tradicional. En este relato, Juan José Arreola retoma el motivo clásico de la literatura universal, el pacto con el diablo, por lo que significa desde una perspectiva moderna y crítica, donde se cuestionan los deseos humanos, el poder, la ambición y la responsabilidad moral. El cuento narra la historia de un hombre que realiza un pacto con el diablo con la intención de obtener beneficios personales. Sin embargo, a diferencia de los pactos tradicionales, el protagonista cree haber engañado al diablo, obteniendo ventaja sin pagar un precio evidente, más bien dicho. A lo largo del relato, Juan José Arreola muestra cómo el verdadero engaño recae en el diablo, sino en el propio ser humano, que termina atrapado por sus deseos, sus anhelos, sus ambiciones, su sabiduría y su falsa sensación de control. El autor utiliza la ironía para evidenciar que el castigo no siempre es explícito, sino que se manifiesta en la pérdida de sentido, libertad o humanidad. En el fondo, el cuento busca reflexionar sobre la ética, la ambición desmedida y la ilusión del poder absoluto. El narrador es heterodigénico, ya que no participa como personaje dentro de la historia. Está el narrador en tercera persona, con un tono distante e irónico que permite observar críticamente la acción del protagonista. Su temporalidad es lineal, ya que los acontecimientos se presentan de manera cronológica, sin saltos temporales complejos, lo que facilita la comprensión del mensaje central. Su espacio es idéntico y simbólico, sin referencias concretas a un lugar, época o específica. Esto refuerza el carácter universal del relato y permite que el pacto represente cualquier contexto humano. El nivel de la historia es intrandigénica, ya que se desarrolla en un solo nivel narrativo sin historias dentro de la historia. Aplicando el modelo axial de A.J. Greimer, identificamos los siguientes elementos: sujeto, el hombre que realiza el pacto; el objeto, el beneficio o poder que desea obtener; destinador, el deseo humano de la ambición, el poder y la ventaja; destinatario, el propio protagonista, quien espera beneficiarse; ayudante, el diablo, que facilita el pacto; oponente, la moral, la conciencia, las consecuencias implícitas del pacto;
Este esquema evidencia que el conflicto principal no es externo, sino interno, entre el deseo y la responsabilidad humana. Un pacto con el diablo es un cuento breve pero profundamente reflexivo, donde Juan José Arriola utiliza el humor y la ironía para cuestionar los deseos humanos y las falsas ideas de control. Esto a través de una estructura sencilla y un simbolismo potente. El autor nos recuerda que los pactos más peligrosos no siempre se firman con el diablo, sino con nuestras propias ambiciones.